Ujú. Mm, ya. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Mateo Carvajal Álvarez. Soy estudiante de la UAMX, de la preparatoria número 3 del plantel Cuauhtémoc, turno vespertino. A continuación les realizaré una entrevista al profesionista Carlos Bach Samario. Ya. Este, ¿Cuál es tu profesión? Soy ingeniero químico. Ok. ¿Cuántos años de experiencia tienes? De trabajar como ingeniero químico, Sí. sí, más o menos 20 años, sí. Ok. En esos 20 años, ¿cómo te has sentido con tu carrera? Muy bien, excelente. Es la mejor carrera que pude haber escogido. ¿Lo que haces te llena de felicidad? ¿Te gusta? Sí, efectivamente, sí, 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 me gusta mucho lo que hago. Sobre todo esta última etapa, es una etapa muy bonita. Soy inspector, entonces me encargo de inspeccionar la industria química y que todas las industrias, bueno, las industrias, las empresas que están a mi cargo, por decirlo así, cumplan con todos, con la ley, ¿no? Como se establece. Entonces, Ok, es un trabajo muy bonito. Entonces, sí, estoy muy feliz. ok, ok. ¿Cuál es tu lugar de trabajo? ¿Y en Hola. qué? Ajá, bueno, sí, sí, perdón, perdón. ¿Cuál No, es tu dime, lugar dime. de trabajo y en dónde bueno, en qué país resides, más bien? Mira, estoy en Holanda y estoy en una parte que es muy bonita, bueno, en el sentido de que es donde se concentra toda la industria química en Holanda. Bueno, no toda, ¿verdad? Pero la mayoría, En la mayoría. parte Ujú. más, donde hay refinaderías, donde hay plantas de procesamiento, de separación, de todo. Entonces es en Rotterdam. Yo vivo muy cerca de Rotterdam, que es una ciudad muy chiquita que se llama Delft. Entonces yo me desempeño prácticamente en Rotterdam. eh, Entonces, esa sería mi locación de trabajo. Las oficinas de la organización para la que trabajo están en Schiedam. Es otra ciudad que también está chiquita, pero están ahí, está muy cerca de Rotterdam. Entonces, como te diré, yo trabajo para el gobierno. Entonces, Ok, eh, las oficinas están en Schiedam, pero donde voy a hacer las inspecciones es en Rotterdam y todo esto está en Holanda. Ujú. ujú, ok. Bueno, ya nos comentaste que el puesto que desempeñas es inspector, pero ¿has desempeñado otro puesto en tus años de experiencia? Así es, así es. Eh, para empezar, yo trabajé en México, en la industria química también, en una fábrica de pinturas, y ahí también fue una parte muy bonita porque tuve la oportunidad de participar en procesos de diseño de equipo, que es una parte muy, muy bonita. Después también en lo que es control de calidad y en lo que es investigación y desarrollo. Después fui gerente de esa planta, es una planta pequeñita, o mejor dicho, del, de mi departamento, que es el departamento de producción de resinas. Ok. Entonces sí, he hecho eso. Después aquí trabajé también en investigación y ahora como inspector. Ok. ¿Y cómo te sientes trabajando de inspector? ¿O con cuál te sientes mejor? ¿Con investigación o con inspección? Fíjate que está muy difícil escoger porque las dos son muy bonitas. Eh, Ok, no podría yo escoger entre una y otra. Siempre yo fui muy feliz en las dos facetas, o digamos en las tres facetas, porque la otra de diseño y de estar en producción y luego en investigación y ahora en inspección. No, pues son facetas diferentes, pero todas muy bonitas. Yo no podría decir cuál sería mejor. Todas tienen sus aspectos muy bonitos. Entonces, yo diría que de igual manera todas. ok, ok. Mm, bueno, empezamos con las preguntas. ¿Dónde crees que se concentra la mayoría de estos profesionistas de ingeniería química? En la industria, seguramente. ¿Qué actividades desempeñas con tu profesión? Ah,
como te acabo de decir, puede ser bueno, en este caso, como es inspección, Ujú. digamos el último, una vez más, yo voy a checar una planta, checo cómo es el proceso, checo que cumpla con los requerimientos de ley y que la empresa esté funcionando de acuerdo a los estándares de contaminación, por ejemplo, de aquí de Holanda, ya sabes, y que bueno, que sea realista lo que sucede, porque ya ves que una empresa te puede decir que no producen basura, por ejemplo, Ujú. pero realmente sí producen. Y tú como ingeniero químico sabes que los procesos producen o no producen basura, ya sabes. Entonces Ok. eso te da una muy, muy buena idea. Entonces, esa es la actividad principal que desempeño ahorita. Pero como ingeniero de control de calidad, pues te puedes dedicar a controlar eh, los estándares de calidad de los productos que produce tu empresa. ¿Eh? En desarrollo, investigación y desarrollo, te encargas de desarrollar productos nuevos, como por ejemplo, cuando yo trabajé en la empresa de pinturas, que desarrollábamos resinas para productos novedosos, por ejemplo, pinturas retardantes de fuego o pinturas anti-graffiti o pinturas que se podrían adherir a superficies diferentes que las estándar, como plásticos, u otras superficies que son difíciles de pintar. Entonces, no, las actividades dependen de la posición donde estés. Ok, ok. También puedes trabajar en la administración y en la dirección de empresas. Entonces, Ok, también es muy importante. bueno. ¿Es necesario utilizar algún tipo de vestimenta para desempeñar tu profesión? Sí, dependiendo de dónde estés, una vez más, como yo he trabajado también en laboratorio, pues es requerimiento tener ropa de laboratorio. Si trabajas como yo ahora en la inspección, necesitas equipo de protección, necesitas tu casco, protección para los oídos, ropa antiestática y retardante de fuego, zapatos de seguridad, guantes, porque vas a visitar las empresas y vas a meterte a la planta y a checar el proceso cómo está. Entonces, sí necesitas ropa de protección. Evidentemente, cuando estás en la dirección y estás en la oficina, pues no necesitas ninguna ropa de protección especial. Sí, claro, Es claro. muy presentable, así que pues te vas bien vestido, pero la ropa normal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál fue tu sueldo inicial al obtener tu profesión? Esa es una buena pregunta, fíjate, la vez pasada. Bueno, cuando yo empecé en México, y es que pues ya fue hace unos añitos, Ujú. eh, yo me acuerdo que era un poquito menos de 10,000 pesos Ok. en ese entonces, pero pues te digo que estamos hablando ya de más de 20 años, entonces Sí, sí, sí. ya no es representativo ahorita. ¿Quién sabe cuánto ganará un ingeniero químico allá? Uno que inicia, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo sé que hiciste de que tu maestría en Holanda y entonces, bueno, terminando tu carrera en México ganabas 10,000 pesos. Ya, pero terminando tu carrera en Holanda, ¿cómo cuánto ganabas? Ah, sí, aquí ya eran 3,000 euros, 3,000 euros de antes de impuestos. Y ya después de impuestos te quedan como 1,800, 1,900. Ok, Ajá. bueno. Mm, ¿Y tuviste la dificultad como para conseguir el empleo en Holanda? No, bueno, aquí en Holanda sí, porque ah, cuando yo llegué aquí, llegué nada más con la licenciatura Ujú. y como no conocía mi universidad, porque pues aquí la universidad donde yo estudié no es conocida para nada. En México sí, es una de las mejores, pero aquí no. Entonces, sí te cuesta mucho trabajo aquí. Por eso es que también decidí hacer la maestría en una universidad de aquí, en una buena universidad de aquí, para que ya te dé el empujón necesario para conseguir un buen empleo. Entonces, aquí sí me costó trabajo. En México no, en el sentido que tuve mucha suerte. ¿Eh? Creo que ya te Ok, había platicado, pero bueno, yo saqué muy buenas calificaciones y bueno, en uno de los cursos, el dueño de la empresa que me invitó a trabajar, eh, trabajaba ahí en la universidad, era maestro
y como saqué yo una muy buena calificación, me dijo, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y qué onda? Me invitó a hacer ahí las prácticas profesionales y después ya me quedé ahí. Entonces, esa es en México no fue difícil, pero en ese Ok, momento también era difícil conseguir trabajo, ¿eh? No está tan fácil. Siempre hay mucha competencia y la industria en México no es muy, ¿cómo te diré? No está en un muy buen momento. ok, sí. Bueno. ¿Y tú crees que la educación en México y bueno, qué, más bien, qué tanto te costó adaptarte en Holanda cuando hacías tu maestría? Sí, sí te cuesta un poco de trabajo, pero fue un poco de motivación también. Es decir, si estás motivado para hacer los cambios necesarios, no te cuesta mucho trabajo. Yo venía de una buena universidad y aquí lo que te cuesta mucho, por ejemplo, es, ¿cómo te diré? Si es el nivel, es un nivel más alto. Segundo, es otra manera de ver la ingeniería química. Allá en México, por ejemplo, yo analizaba o estudiaba, por ejemplo, columnas de destilación, intercambiadores de calor, ¿no? Había, digamos, el equipo grande, por decirlo así. Todo Ujú. era en la macro escala. Y estaba muy bien, estaba muy bonito. Cuando yo llegué aquí, todo fue más eh, enfocado desde un punto de vista científico. Por ejemplo, cuando tú vas a calcular digamos, algunos parámetros termodinámicos, necesitas algunos factores que normalmente los consultas en un libro como el PERRI, que es el Manual del Ingeniero Químico, Ok. pero que también los puedes calcular. Aquí los calculábamos, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. es un salto tremendo de, eh, ¿cómo te diré?, de la macroescala escala molecular para saber exactamente todo lo que sucede y tener el conocimiento para que tú puedas, por ejemplo, modificar la ecuación de Clausius-Clapeyron, por ejemplo, o otras, que las puedes modificar de acuerdo a tu proceso. Eso no lo hacíamos en México, Ujú. por ejemplo. Entonces, y aquí sí lo teníamos que hacer, entonces era un grado diferente de complejidad, ya sabes. Entonces sí fue un salto, pero no puedo decir yo que fuera, uy, uy, ya no lo puedo hacer, no, pero sí se siente, pues. Y si no te pones abusado, sí, te va mal. Ok, ok. Este, ¿existe algún tipo de dificultad para desempeñarte profesionalmente? ¿Dificultad? Ajá, dificultad. No sé a qué te refieras precisamente porque Mm, es una profesión como todas, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con dificultad? Por ejemplo, no sé, dime algo que tengas en mente para que yo entienda. mm, Es que sí dice la pregunta, dice, ¿existe algún tipo de dificultades al desempeñarse profesionalmente? No sé, me Bueno, imagino que, no, no sé. mira, yo creo que son las dificultades de cualquier profesión. O sea, como te diré, Eh, te encuentras con las empresas que evidentemente están orientadas a ganar dinero y, y les cuesta invertir en cosas o en equipo para contaminar menos, por ejemplo, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, te cuesta trabajo en el sentido de que dices, bueno, a ver, está la ley y tú tienes que cumplir con la ley, ¿no? Y si no la cumples, bueno, pues te va a tocar una multa o si no un proceso jurídico y se puede armar un problema grande. Entonces, pues yo creo que son las dificultades inherentes de una inspección, por ejemplo, ¿no? Si estás en el laboratorio, pues lo mismo, ¿no? Puede ser que tu laboratorio no cuente con todos los recursos económicos que eh, que un laboratorio de punta tendría. Pues Ujú. tienes que inventarte un poquito y desarrollar a lo mejor algunos otros reactivos, ¿no? Para poder
producir tus productos como quieres, ¿no? Pero pues yo creo que son las cosas normales de cualquier profesión, cualquier otro profesionista tendría sus problemas, pero que yo diga, oh, estos son problemas específicos de la ingeniería química, ninguno. Ok, ok. ¿Se puede trabajar de manera independiente? Seguro, seguro, y sobre todo como ingeniero químico, y si estudias bien, tienes buenas calificaciones, si haces tu maestría, y seguro que si haces un doctorado, puedes poner tu propia consultoría. Entonces, Sí. puedes ayudar a muchas empresas y poner tu propio eh, consultorio, por llamarlo así, tu propia empresa. Sí, seguro, seguro que sí. Ok. Entonces, ¿recomendarías terminar lo que es la licenciatura, luego hacer la maestría y bueno, y si hay oportunidad, hacer un doctorado para tener como la mejor capacitación? Seguro. Si tienes la oportunidad de hacer un doctorado, hazlo. Eso es lo mejor. Y ya después ya verás si ¿cómo te diré? Si el empleo que consigas queda precisamente con lo que has estudiado, que seguramente lo vas a buscar. No siempre sucede, pero un doctorado y una maestría te dan un panorama más amplio de, Ok, de, de, de cómo puedes hacer en muchas cosas. Así es que sí, ese es el camino. ok. Hablamos de que tú estudiaste ingeniería química, pero ¿cuál fue bueno, en qué cuál fue tu maestría más bien? Sí, de ingeniería química, pero me especialicé en procesos químicos. Ok, Aquí donde estudié había diferentes tracks, así como le llaman. Uno era el track molecular, el otro era el de ingeniería nuclear y el otro era de procesos químicos. Y yo me especialicé ok. en procesos químicos. Ujú. Igual, bueno, lleva como que bueno, ¿cómo te gustó, bueno, cómo te decidiste por procesos químicos, más bien? Ah, em, Bueno, para mí fue muy fácil porque como ya tenía yo experiencia en la industria, entonces ya yo sabía qué es lo que a mí me gustaba, qué es lo que a mí me atraía, qué es lo que quería aprender y saber. A mí lo que ¿cómo te diré? Me influyó muchísimo es la primera vez que vi yo un reactor trabajando. Es muy bonito, bueno, es como cuando, Ok. imagínate, te gustan los coches y de repente ves un coche espectacular. Pues mira, entonces empieza a ver aquí y acá y entonces ya le agarras la onda, ¿no? Igual a mí me pasó, entonces cuando yo vi por primera vez un reactor, que es donde la empresa donde yo trabajé en la pintura, en la empresa de pinturas, fue cuando como que se me abrió el panorama durísimo y dije, no, pues yo lo que quiero hacer es esto de estudiar los procesos y ver cómo todo funciona y poder, por ejemplo, alterar o diseñar un proceso de tal manera que sea súper óptimo y que salga un producto de altísima calidad, ¿no? Eso como que y me llama mucho la atención. Siempre producir cosas de alto nivel. Es como cuando haces un trabajo y dices, ¿sabes qué? De la escuela, ¿no? Que vas a hacer un ensayo o lo que sea. Y pues le pones, le echas ganas para que salga lo mejor posible, que salga de muy buena calidad. Igual cuando eres profesionista, ¿no? Entonces esa parte siempre me gustó. Yo ya sabía que quería. Entonces, fue muy fácil para mí decidir, porque desde que vi el primer reactor supe que quería estudiar procesos. Ok, ok. Bueno, obviamente tú ocupaste el holandés, bueno, el idioma de Holanda, pero sí se requiere ser como, bueno, no experto, pero saber cómo hablar, pronunciar y entender lo que es algún idioma, ¿no? Y principalmente el inglés. Pero tú que fuiste a Holanda, pues tuviste que aprender el holandés, pero por ejemplo, yéndonos a otros países, ¿crees que sí sea importante como ya saber cómo dominarlo como el inglés? Absolutamente. Desde ahorita, a cualquier estudiante que empiece a estudiar ingeniería química debe saber el inglés. Ya si no dominas el inglés, y no me refiero nada más a cómo te diré, a leer un poquito, a entender, no. Tienes que ser
fluido en inglés. O sea, tienes que hablar bien, tienes que escribir bien, que es otra parte muy importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo hice mi tesis de la maestría en inglés. Entonces te das cuenta que todos los años Ok, que yo estudié inglés te pagan porque escribir tu tesis en inglés es complicado porque te revisa alguien que está muy acostumbrado a revisar documentos de alta calidad sin, ya no digamos de faltas de ortografía, sino que sean fluidos, que sean coherentes, que tengan, que sean concisos, que sean precisos también. Entonces, tienes que dominar el inglés por fuerza. O sea, eso ya yo creo que ya no se discute en ningún sitio. Tienes que hablar el inglés muy bien. Entonces, de lo más temprano, lo más temprano que puedes empezar, hay que empezarle con el inglés. Y ya después, otro idioma, ¿eh? Porque como ahora todo es muy internacional, te vas a encontrar que hay gentes o hay países, por ejemplo, si te vas a Francia, donde pues sí hablan inglés, pero prefieren hablar el francés. claro. Y depende si tú estás ahí, pues tienes que hablar francés. Pues aquí en Ok, ok. Holanda igual, Y, y aquí yo trabajo sobre todo en la inspección, no, todo es en ujú, holandés, ya el inglés ni se toca, ¿sí me entiendes? ok. Entonces, el holandés aquí pues es lo que impera en mi trabajo. ¿Y te costó mucho trabajo dominar el holandés, más bien? Sí, muchísimo trabajo. Porque, ¿sabes qué pasa? Es como, ¿cómo te diré? No, bueno, es muy fácil explicarlo. Hay niveles, ¿no? Hay niveles. Entonces, si tú quieres mantener una conversación normal de un tema, de lo que sea, por ejemplo, comida, es muy fácil. Eso lo puedes aprender en un curso, por ejemplo, de un año y ya puedes conversar de que, ay, ordené esto y me comí lo otro y después me fui a pasear a no sé dónde. Es muy fácil. Pero ya como profesional, si quieres hacer un documento, al nivel de un funcionario público, ¿eh? Eh, bien escrito y además tienes que hablar con los funcionarios y los directores de una empresa, por ejemplo. Entonces no es un nivel común, es Ujú, incluso más alto que el de las personas promedio del país. ok, Ajá. Entonces sí me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo y lo sigo yo practicando todo el tiempo, porque como extranjero tengo un acento. Pues trato de que mi acento sea lo menor posible para que mis conversaciones y mis juntas sean lo más claras posibles. Entonces ok, sí te cuesta mucho trabajo. ok. Es importante saber relacionarse con las demás personas para llevar la profesión. Absolutamente. Absolutamente. Tienes que, según yo, es 50% y 50%. Si tú Ok, eres una persona que tiene muy buenas calificaciones, ya tienes el 50%. Pero así tienes que ser con el trato con con tus colegas. Pues también tienes que desempeñarte en el terreno social y me refiero a que que tengas buenas maneras, que sepas cómo actuar en diferentes situaciones. Entonces, todo eso, todo ese callo, como le llamamos en México, lo tienes que ir desarrollando de tal manera que cuando llegues a la profesión y la desempeñes, estés en buen nivel en los dos sentidos, en el técnico y en el social. Entonces, eso es indispensable. ok. ¿A qué edad fue que terminaste tu licenciatura? Pues yo como ya sabes, tú lo sabes porque yo me dedico al fútbol, pues yo empecé bastante tarde. Ok, Entonces yo lo empecé a los 30 a ver, déjame ver, sí, a los 30 según yo, sí, 32. Y ahí en México eran 5 años. Entonces como a los 37 la acabé. Entonces yo ya estaba grande. sí, ahí Ujú. ya. ¿Y crees que eso te implicó algún problema? O sea, ¿se te dificultó? No, no, porque mira, para cuando tienes 30 es treintañero, pues ya estás grande, ya no eres un jovencito, pero, pero todavía estás muy bien, o sea, físicamente todo.
Yo todavía ahorita me siento muy bien. Ahora, lo que sí es que ahorita, por ejemplo, como la competencia ya es muy alta, en ese entonces ya empezaba la competencia a ser muy reñida. Yo creo que ahorita ya te costaría más trabajo, ya te costaría Ok, más trabajo. Y evidentemente esa no es la idea. Es decir, yo como me dediqué a otras cosas, pues empecé tarde, ¿verdad? Pero lo ideal es que lo más rápido posible tú hagas la licenciatura, hagas la maestría y hagas un doctorado. ¿No? ok. Si le cuentas bien, por ejemplo, a los 17 ya estás en la universidad, ¿no? 17, 18. Sí, 17, Y ya 17. son 5 años, normalmente son 5 años. Entonces, si estás a 22. los 17, a los 22 ya acabaste la universidad. Si te avientas una maestría, son 24, porque una maestría son 2 años. Y Ujú. si te avientas el doctorado, entonces ya estamos a los 28, ¿no? Entonces, tú a los Ok. 28 ya estás listo con tu doctorado, por decirlo así, si todo salió a tiempo. Y es ideal, porque ya estás listísimo en el sentido de atacar el mercado para ver dónde puedes trabajar. Eso es ideal. Mientras más te tardes, más trabajo te va a costar. Por todo, porque también la vida, mira, por ejemplo, en algún momento tienes que trabajar. Eso fue lo que a mí más me costó. O sea, yo tuve que trabajar y al mismo tiempo estudiar cuando hice la maestría. ¿Sí me entiendes? Y eso, Ujú. uy, eso está del cocol, como decimos en México. ¿Eh? Entonces, mientras más te tardes, más trabajo te va a costar por todo lo que trae la vida consigo, ¿ya sabes? Entonces, sí, no, a mí me costó trabajo, pero eh, yo no lo considero que fuera algo que yo dije, ay, cómo me cuesta ahorita mucho trabajo y qué difícil. Sí, bueno, es difícil, pero es que, o sea, es que así es. Sí, No sí, es, sí. no, no, por otra cosa, ¿sí me entiendes? No fue por la edad, pues. Claro, claro. ¿Y existe mucho campo laboral en lo que es ingeniería química por tus años de experiencia? Que, bueno, el poquito que trabajaste aquí en México, ¿crees que sí exista un extenso campo laboral? Bueno, sobre todo, pues lo que fue, lo que es Ciudad de México y Estado de México. Pues mira, no sé si sea Ciudad de México o Estado de México, pero México es un país muy industrioso y uno no debe de limitarse a las ciudades. Evidentemente es difícil viajar y todo, pero por ejemplo, hay industria en Monterrey, Ujú. hay industria en el norte, ¿no? Hay industria en el Estado de México, ¿no? Hay industrias en muchos estados de Guadalajara, hay industrias, ¿no? En las ciudades grandes. México tiene ciudades grandes en diferentes sitios. Entonces, si no encuentras en un sitio, te vas al otro. Lo que yo te puedo decir es que como ingeniero químico tienes muchas, muchas posibilidades de obtener un trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos preparados en diferentes campos. Alguien que haya estudiado, que estudie ingeniería química, se va a dar cuenta que te dan cursos de economía, te dan cursos de administración, te dan cursos, evidentemente, de ingeniería, te dan cursos de ingeniería mecánica, porque como te explicaba yo el otro día, la ingeniería química nació de la conjunción de los químicos y los ingenieros mecánicos, porque había muchos problemas en esto de que al hacer un equipo industrial, el químico no sabía y el mecánico tampoco sabía. Entonces, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una profesión en donde se sepa lo que hace un químico y sepan lo que hace un ingeniero mecánico para construir una planta y desarrollar productos. Entonces, tenemos un conocimiento, o sea, la educación que te dan es muy amplia, muy amplia. Entonces, eso te permite tener diferentes campos de acción, como te digo. Tú podrías, por ejemplo, tú puedes entender los libros de economía. Ujú. Los libros de economía utilizan cálculo integral, los cálculos podrías hacerlos también, si eres ingeniero químico. Como llevas cursos de administración, puedes ser gerente de una empresa, ¿no? Y sabes cómo dirigir, cómo dirigir proyectos o dirigir procesos. Entonces, tienes mucho campo de acción, como por ejemplo, llevas cursos de control de calidad, ¿eh?
Pues calidad es primordial, la calidad está en todos lados, Sí, sí, así sí, como claro. los técnicos. Entonces, aunque sea una empresa de electrónica, si tú tienes conceptos de control de calidad, te puedes desempeñar ahí sin ningún problema y eres ingeniero. Entonces, la palabra ingeniero viene del ingenio. Ok. Entonces, una persona que es ingeniero normalmente tiene una capacidad para descubrir sí, descubrir lo que está atrás de diferentes procesos, aunque no sean siempre de ingeniería química, ya sabes. Entonces, esa Sí, parte que te ayuda a pensar y que te hace que seas ingeniero, te ayuda a que tengas un campo amplio de acción. Entonces, yo digo que cuando eres ingeniero químico, tus chances de tener trabajo son mucho, mucho mayores que las de cualquier otro ingeniero. Las de otros ingenieros son más limitadas. Por ejemplo, te lo podría yo decir, y ahí yo no sé nada, a lo mejor otro ingeniero me contradiría, pero, o tendría argumentos en contra, pero no creo. Por ejemplo, un ujú, ingeniero civil, a pesar de que puede construir un puente, que puede construir una casa, se limita a eso, ¿sí me entiendes? sí, sí, Nosotros no tenemos conocimientos de física, química, puede ser hasta maestro, por ejemplo, ¿no? ujú, De física, química, matemáticas, administración, como te digo, tienes un panorama muy amplio y además puedes profundizar en tus estudios porque, como te decía la otra vez de la válvula check, que de la sí, ingeniería química hay una válvula check hacia hacia las otras carreras, es decir, la válvula check permite que el fluido pase de un lado a otro, pero no pero permite que regrese. Ingeniería química te puedes ir a economía o te puedes ir a administración, pero de las otras no te puedes ir hacia ingeniería química, ¿sí me sí, entiendes? sí, claro. Entonces, ese es algo muy, muy importante. Ok. Este, ¿crees que existan bueno, crees que una persona tenga que tener ciertas características físicas para para el trabajo de ingeniería química? No, no, excepto físicas no, pero intelectuales sí. Ok. Es decir, Eh, es pues como todo en la vida, ¿eh? sí, Mientras sí. más inteligente seas, mejor. Pero claro que cuando se trata de características físicas, no, absolutamente No. nada, Ok. ¿Hay posibilidades de crecimiento en su ámbito laboral? seguro. Como lo que te acabo de decir, ¿no? Sí, sí, Si yo sí. ahorita quisiera hacer una maestría en administración de empresas, podría hacerla. Y Ok. eso me da, todavía puedo profundizar, por ejemplo, puedo llegar a la dirección de alguna empresa, de alguna organización. Esas las cosas que te puede ser. Y además, no solo eso, mira, tú podrías, como ingeniero químico, imagínate que te interesa mucho lo de la investigación científica. Dices, ¿sabes Ujú, qué? Yo quiero meter a hacer, a hacer investigación en física. Pues te permite especializarte en física y profundizar ahí, ¿no? O ok. matemáticas. Entonces, seguro que hay posibilidades muchísimas. Entonces, ¿tú crees que ingeniería química es de las mejores carreras que podemos estudiar? Absolutamente. Y no es porque yo sea orgulloso o sea vanidoso, no, no, Ujú. no, no, no. Sí es una de las más completas, una de las más completas. Yo no me imagino una carrera que sea más completa que la ingeniería química, porque fíjate, si estudias física es muy interesante también, ¿eh? Y te da fundamento para muchas cosas. Pero los físicos, desde el inicio, se enfocan más en lo científico y ellos, por ejemplo, no tienen conocimientos de ingeniería mecánica. Sí. Muy difícilmente van a tener conocimientos de administración u otras disciplinas o economía. Al final, una persona inteligente puede entender muchas cosas, pero, pero no tiene el bagaje porque no llevó los cursos, porque no se educó desde el principio de esa forma, se educó más hacia el otro lado. Entonces, no, ingeniería química es una carrera muy bonita, muy, ¿cómo te diré? Sí, muy noble, muy, muy buena.
Ok. Y ahí tengo que hacer una aclaración porque, por ejemplo, un ingeniero químico no se debe confundir con un químico, ¿eh? Son dos situaciones totalmente diferentes. No, los químicos, claro que es muy bueno ser químico, ¿eh? Muy bueno, pero un químico es más limitado. Una vez más, él no tiene conceptos de mecánica, de ingeniería mecánica, de procesos. No, él sabe mucho de química y de cuestiones de reacciones y todo eso, sí, cierto, pero le falta la otra parte una vez más. Entonces es más Ok. limitado. Yo ahorita no puedo pensar, te digo, no puedo pensar en una carrera que yo diga, uy, esta es más completa. Y como es ingeniería, Mateo, ¿sabes qué? Te permite muchísimo, muchísimo. ¿Eh? Ok. Entonces, sí, sí, yo definitivamente creo que ingeniería química es una de las carreras más interesantes. Ahora tengo que aceptar que ahorita, por ejemplo, con la venida de todo esto de la inteligencia artificial y todo eso, también es muy interesante estudiar esto de informática, ¿eh? O sea, Mm, eso también, como ingeniero químico, también te lo dan, ¿eh? Yo llevé mm, clases de computación, yo programo, yo hago mis códigos, yo utilizo Python, utilizo diferentes softwares, puedo hacer códigos para hacer diferentes cosas. Entonces, eso también te lo da la ingeniería química. Si en algún momento te quieres dedicar a la informática, tienes las bases para profundizar, ¿sí me entiendes? ok. Pero si estudias informática, no puedes irte a Sí, ingeniería no, no. química. Pero informática también es una carrera que ahorita está en mucho apogeo. Ok. Bueno, esa es una pregunta que te decía que pues no es como de muy poco, un poco controversial. ¿Son importantes el género o la edad para esta profesión? No. Ok. No, y yo creo que eso depende también de la persona. Es decir, yo creo que uno se limita, Mateo. Uno se limita. Si tú, por ejemplo, dices, o una, no tú, una mujer, vamos a decir, ¿no? Se dice, no, pues es que yo soy mujer, ahí no me van a aceptar y todo. Pues de entrada se va a sentir incómoda, no se va a desarrollar bien, le va a costar trabajo, no se va a llevar bien con los compañeros, ¿no? Pues va a estar difícil. Entonces, mucho depende en cómo tú te comportes, cómo te sientas, qué tan motivado estés, qué tanto interés tengas, pero definitivamente no. Ahora, eh, no, pues eso, no tienen, el género, la edad, evidentemente, una vez más, tú estás en tu mejor nivel, ¿no? Sí, sí. Ahorita, entonces, eh, mientras más temprano empieces a estudiar, es mejor. O sea, eso, que ni qué. Pero eso no es privativo de la ingeniería química, eso es para todas las carreras y para todas las actividades, ¿no? Igual en el fútbol, ¿no? Si quieres empezar, tú ahorita podrías tener un futuro en el fútbol, pero si ya tienes 30, Sí, ya no. Entonces, es igual en todas las carreras, ¿no? Mientras más temprano empieces, mejor. ok. ¿Cómo, cómo descubriste que ingeniería química, bueno, que querías estudiar ingeniería química? Pues fue desde muy chiquito, porque desde muy chiquito a mí, por ejemplo, me regalaron una vez un juego de química, pero eso es Ujú. para químicos, ¿no? Juego de Sí, química, y me gustaba esto de hacer, de que las sustancias cambiaran colores y ese tipo de cosas, se me hacía muy padre. Pero yo soy una persona que me gusta más, como te diré, esto de los equipos, ¿no? oh, ok. Como un intercambiador de calor, como un compresor, como por ejemplo los coches me gustan mucho y ver cómo funcionan, ¿no? Y todo eso. Entonces, eh, ya después con el tiempo te vas dando cuenta y la información te va llegando y dices, mira, eso está padre, mira, eso está mejor. Y entonces yo no me centraba ya nada más en que fuera la química, sino que Mm, fuera la ingeniería química, ¿no? Cuando escuché el término ingeniería química, pues se oye bien, a ver, ¿de qué se tratan? Y ella era muy joven, entonces yo creo que cuando yo tenía como 15 años ya sabía yo que iba a hacer eso, o que ok, quería hacer eso. ok. Entonces, eso ayudó a que bueno, en tu carrera pudieras como desenvolverte mejor y porque es algo que te gustaba, ¿no?
Sí, evidentemente, lógico, ¿no? Si algo te gusta, mm, lo vas siguiendo sin trabajo. Es decir, Ujú. te, la curiosidad te lleva, ¿no? Dices, ay, a ver, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo funciona esto, no? Y ves, por ejemplo, ahí en Toluca, ¿no? En el corredor industrial, hay algunas empresas que, por ejemplo, a nadie le puede llamar la atención, pero yo me acuerdo mucho que hay una empresa que se llama Alco. Tiene un tanque redondo de, si no me equivoco, era nitrógeno, Mm. ¿no? Y yo me preguntaba mucho, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué es redondo? Pues los tanques en el que eran largos, ¿no? Ya como forma de botella o de cilindro, ¿no? O, por ejemplo, horizontales, los que son de gas, ¿no? Como los tanques estacionarios. Y yo veía ese tanque redondo y decía, oye, ¿y ahora por qué? ¿Por qué es redondo? Y bueno, después, una vez que investigas un poquito, dices, pues es eh, para contener la presión de una manera más eficiente, ¿no? Son recipientes o son tanques con una eh, presión tremenda. Entonces, bueno, todo eso me da mucha curiosidad, ¿sí me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. así fue como me di cuenta. Ok. Este, ¿qué sectores solicitan más los servicios de ingeniería química? La industria, la industria. Y la consultoría. La Ok. consultoría, como te decía, como un ingeniero químico puede organizar su propia empresa de consultoría, porque sobre todo si tú te especializas, Ujú. resulta que puedes tener un conocimiento que muchas empresas requieran. Vamos a mencionar algo, por ejemplo, en polímeros. Ok. Fíjate que una empresa quiere desarrollar un nuevo polímero y dice, mira, pues es que no sabemos cómo desarrollar esta nueva línea de polímeros que tiene que ser de otro color, tiene que ser de otra consistencia, tiene que ser más suave, tiene que ser más duro, qué sé yo. Entonces necesitan un especialista que sepa cómo funciona la química de los polímeros, pero no solo eso, sino que lo pueda desarrollar. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte es importantísima. Ahora, la otra es que, como te decía, puedes también tener un trabajo administrativo. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ¿cuántas horas trabajas al día? Yo trabajo más o menos 10 horas al día. Mm, Tal vez un poco más, pero 10 horas al Ok. día. Ahora, aquí en Holanda se trabaja, bueno, yo trabajo en las inspecciones, son 8 horas, 8 Ujú. horas. O sea que si tú empiezas a las 9, estás listo a las 6 de la tarde, ¿no? Empiezas a las 8, estás listo a las 5 de la tarde, hasta las 4, depende. Pero yo trabajo 10 horas porque siempre, como me gusta lo que hago, y por ejemplo, si voy a una empresa, a una compañía, y veo que algo está interesante o está medio raro, digo, pues mira, aquí me voy a meter. Entonces, yo regreso de mi trabajo, me pongo en la casa, digo, a ver este proceso, a ver cómo estaba esto. Si está de acuerdo con la ley o no está, y vamos a checar, ¿no? Y ya me quedo yo y se me va 1 hora o 2 horas fácil, sin problema. Y Entonces ya, cuando trabajabas perdón, perdón. no, no está bien. Cuando trabajabas ¿cómo se llama? Bueno, donde hacían las pinturas, igual eran 8 horas o un poquito más. No, ahí eran 8 horas más o menos, pero por ejemplo, los días de producción, hasta me quedaba toda la noche, Ok. porque como yo era el ingeniero a cargo, entonces tenías que checar que la producción saliera bien y luego si trabajábamos con un reactor que se llama de tipo batch, y ese tipo de reactor de Bach. tipo batch es batch o por lotes. Significa que tú lo llenas y cuando se lleva la reacción a cabo y hasta que se lleve a cabo se detiene el equipo. O sea, es un Ok. proceso digamos, de un tiempo eh, finito, tiempo finito, ¿no? Ok. Entonces, pero si la reacción se tarda o fue un lote muy grande,
se tarda más tiempo, ¿no? Sí, Y sí. no lo puedes dejar así que digas, bueno, lo dejo ahí y que se lleve a cabo solito, no, sino tienes que quedarte ahí y controlarlo todo. Entonces, si en México es menos ordenado y es menos, ¿cómo te diré? Es también menos estricto en lo del horario, entonces, pues ahí trabajaba más frecuentemente. Ok. Y cuando trabajabas de que en tu anterior puesto bueno, de lo que es investigador, igual en el laboratorio también te pasabas varias horas. Sí, sí, sí. Pero mira, por eso es muy importante que uno escoja lo que le gusta, porque fíjate, te la voy a poner así. Imagínate que haces una reacción, estás haciendo una Ujú. reacción y no te sale, pero descubres que te salió mal. Imagínate que dices, a ver, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la temperatura debió haber sido más alta, por ejemplo. Sí, Tienes todo para trabajar. Entonces, yo personalmente lo que hacía, yo no lo dejaba para mañana. Entonces, lo que hacía, ¿sabes qué? Pues salió mal esta, vamos a hacerlo otra vez. Pero entonces significaba que entonces el proceso que a lo mejor duraba 4 o 5 horas, entonces tenías que repetir otra vez 4 o 5 horas. sí, Entonces, claro. ya estás a las 10 horas, ¿no? ¿Y qué sucede también? Pues igual el fin de semana, porque es, a ver, mira, voy a tener que presentar el martes, ¿no? Porque bueno, en los trabajos que son más o menos exigentes, lo que te dicen es, ¿sabes qué? Bueno, tenemos presentación cada semana de cómo vas desarrollando tu este, proceso o tu proyecto, ¿no? Entonces te juntas con los jefes y les presentas lo que sucedió en la semana. Entonces, si tienes, por ejemplo, presentación el martes, que era en ese caso, tienes presentación el martes, pero tienes el fin de semana ahí en medio, dices, pues sabes qué voy a adelantar, me voy el sábado, me voy el domingo, hago las reacciones, el lunes hago mi reporte, pero ya con todo hechecito, ya tengo todo claro, hago un reporte rápidamente y ya el martes ya nada más lo perfecciono y ya presento, ¿verdad? Entonces, evidentemente también se trabaja los fines de semana y el sábado, domingo, eh, pero a mí me gustaba porque ya estaba listo. Hubo días que decía el sábado y ya tenía todo listo, ya tenía hasta el reporte listo. Ya podía descansar el sábado y hasta el lunes me la llevaba más relajada, ¿sí me entiendes? Ya nada más preparaba la presentación para el martes. Entonces, sí, mira, en esto porque es un trabajo científico. Sí, Entonces, sí. en la ingeniería química, esto en general es un trabajo científico si tú lo llevas seriamente, porque incluso aunque tú te encargues de un intercambiador de calor, que lo único que tienes es una corriente caliente, una corriente fría, vamos a suponer, ¿no? Tú vas a decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para que el intercambiador de calor sea eficiente, que dure más, ¿no? Que se intercambie mejor? Tengo que poner los flujos a determinado flujo, determinado volumen, flujo volumétrico, entonces para que se produzca la mayor eficiencia, ¿no? Entonces, si te metes a ese nivel, puedes mejorar muchísimo los procesos y te quedas ahí, te quedas pensando, a ver, esto y lo otro, y se te va el tiempo rápidamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso evidentemente lo haces. Eso no conoce de días. Eso es si es sábado no importa, si es domingo tampoco importa, si es Semana Santa tampoco importa, entonces pues tú lo haces, porque además te gusta y dices, a ver si es cierto, ¿no? A ver si sí Sí, sí, sí. funciona. Entonces, sí, quedarse y en ese tipo de trabajos, pues está hasta padre quedarse los fines de semana. Sí. Este, mm, ¿tu profesión te permite atender tu vida personal y social? Sí, seguro. Y seguro aquí en Holanda, definitivamente, sin ninguna ¿Tú duda. crees, tú crees que si trabajaras en México también te permitiera? Sí, sí, también.
Porque mira, depende de qué tan ordenado sea. Si también tú tienes que tener disciplina en muchos aspectos. Por ejemplo, aspectos como hacer tus acuerdos con tus, por ejemplo, con tus superiores y contigo mismo, ¿no? Ujú. Tú, ¿cómo te diré? Uno tiene que ser consciente de sus capacidades y de lo que uno requiere, porque es como el deporte. Mira, si tú estás en un equipo de fútbol o de atletismo, lo que quieras, tú tienes que descansar. No Sí, es de que quieras, es que tienes que descansar, porque si no descansas te lesionas. Y si te lesionas ya no puedes hacer el seguir. deporte. Igual Ujú. aquí, si tú dices, no, me voy a desvelar todos los días y no voy a dormir, pues vas a durar a lo mejor un par de meses y después vas a tronar, porque uno no puede vivir sin dormir. Sí, Y uno claro. no puede vivir con todo el tiempo con el estrés en la cabeza porque uno se estresa. Y además eso te irrita y provoca otros problemas, provoca también que no estés estable en la casa con tu pareja o con tu mamá o con tu quien quieras. Entonces, uno tiene que ser profesional, tiene que ser serio, tiene que ser estricto en el tiempo de descanso, en el tiempo de trabajo y en el tiempo con las cuestiones sociales. Todo se Ok. tiene que atender, pero tienes que ser estricto. Entonces, sí se puede, sí se puede. Es cuestión de de hacer acuerdos. Y por ejemplo, tú, cuando estudiabas la licenciatura, o sea, quitando de que te gustara, ¿tú crees que sí se te hizo un poco pesado también cuestión de que mm, o alguna cosa que no le entendieras o cosas así? ¿Sí se te hacía muy pesada la carrera o normal? No, siempre hay cosas complicadas, pero no, ¿sabes qué pasa? Eh, Yo creo que cuando se te hace pesado es porque no preguntas, Ok. o por no practicas, o porque no te acercas a la gente adecuada. Porque fíjate que yo tuve la suerte de tener profesores que eran muy buenos. Mira, a mí me tocó estudiar en la Ibero cuando a la Ibero llegaron todos los profesores de la UNAM que tuvieron huelga. Por eso la Mm, Ibero subió mucho de nivel. Hubo entonces una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México y entonces los profesores decían, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y los mejores profesores se fueron a la Ibero. Y ok. entonces ahí me tocó a mí y estuvo fantástico porque pues eran tipos que sabían muchísimo, que tú les preguntabas y te contestaban con mucho gusto. Ahí en la Ibero tenían todas las instalaciones que querían y llegaron a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer así. Había plantas piloto de todos los tipos. Entonces, era cuestión de que uno se interesara, ¿sí me entiendes? Sí, Uno no claro. debe de dejar de preguntar. Lo que pasa es que uno como estudiante a veces como que le da pena, ¿no? Dices, Ok. ay, da vergüenza preguntar porque, ay, van a decir que soy tonto y todo eso. Pero créeme que si preguntas, si tienes una pregunta, normalmente, la mayoría de la gente que está ahí tampoco lo sabía. Ok. Nada más que ellos preguntan. Entonces, y lo que pasa es que si no preguntas, estás buscándole y buscándole y no le encuentras y dices, ¿y ahora qué Ujú. hago? Y se te complica y en lugar de que sea un minuto, se hace una hora. Sí, claro. Le preguntas a un experto y te dicen, ah, pues mira, este factor lo calculas así, así, y hay una regla eh, este, una regla que dice que normalmente puedes hacerlo así, pum, pum, y vas a ver que se aproxima mucho. Ya, pero te pones a buscarlo en otros lados y todo, te tardas muchísimo o a lo mejor ni lo encuentras, ¿sí me entiendes? Entonces, no es fácil, o sea, la carrera no es fácil, o sea, por eso tiene sus complicaciones. Te digo, es muy amplia, pero precisamente por eso es difícil, porque tienes de todos, de muchos aspectos recibes información. Entonces, no es fácil, pero tampoco es que tú digas, ay, es imposible, nada más es para eruditos, sino absolutamente no. Nada más es con que tengas un poco de disciplina, la sacas. Entonces, ¿tú crees que las herramientas para, bueno, no simplemente en ingeniería, sino para toda, cualquier licenciatura o más bien en la vida, son practicar, preguntar y tener disciplina?
Sí lo podría resumir de esa manera. Ok. Sí lo podría resumir de esa manera. Muy importante es que ¿cómo te diré? Que tengas balance en lo que te digo, ¿no? Sí, Si vas sí. a trabajar o estudiar, tienes que ponerte tus pausas. Mira, yo he visto estudios que han hecho de concentración. Ujú. Si tú te pones a estudiar, estás muy acostumbrado a estudiar, puedes elevar tus niveles de concentración, pero normalmente un estudiante va a estudiar 45 minutos y después su atención va a bajar. Están las gráficas así, empieza Ok. a bajar. Ahí es cuando tienes que tener una pausa de 5 minutos, así, pero pausa de que digas, a ver, me alejo de los libros y luego otra vez, ¡pum! Y luego tu concentración se eleva otra vez. Ok. ¿Viste? Te puedes aventar hasta 3 sesiones así, de 50 minutos, por decirlo así. 50 minutos, 5 minutos. 50 minutos, 5 minutos. 50 minutos. Después de 3 sesiones, necesitas una pausa de por lo menos media hora Ok. para que tú, así sabes que te zafas y luego otra vez. Y entonces tu concentración está al tope. O sea, aprendes rápido, haces los ejercicios rápido o el trabajo que tienes que hacer lo haces rápido. Pero si tú dices, no, sabes que yo me planto 3 horas y no me levanto, pues tu concentración va a ir así, 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 y no recuperas, ¿sí me entiendes? Entonces, Ok. te pusiste a estudiar 3 horas, pero a lo mejor aprovechaste nada más una. Entonces, Ok. hay cosas de hacerlo con técnica, pero en general lo que dijiste es así. Cuestión de Ok. disciplina, ¿no? De preguntar. Son los 3 aspectos básicos. Ok. ¿Cómo describes el estilo de vida que llevas, bueno, en base a tu profesión? Mm, pues yo diría que es buenísimo. Ok. Yo diría que es excelente, porque, ¿cómo te diré? Hago lo que me gusta, Ujú. este, me pagan bien y y pues con eso tengo. O sea, me pagan bien y estoy feliz con lo que hago. Entonces, Sí, claro. imagínate, soy muy afortunado. Soy muy afortunado. Entonces, de esa manera, excelente. Ok. Mm, bueno, sabemos que la salud es importante. ¿Respetas tus horarios de comida? Sí, lo que te decía, en esa parte tiene que ser disciplinado. Porque Sí, una sí. vez más, parte no solo son las pausas, pero también las pausas para comer o para tomarte algo, ¿no? Porque si no comes, pues nada funciona, te vas a enfermar. Entonces sí, las pausas y las comidas son muy importantes. Ok. ¿Y tú cuánto crees? Bueno, estamos hablando de que tiene 53, 54 años. 53. Bueno, cuánto crees que sea la edad como que digas ya le voy a parar a esto de trabajar? Mm, yo no me pongo una edad, fíjate, me siento fuerte todavía y aquí en Holanda se puede trabajar hasta los 67. O sea Ok, que yo tendría todavía 14 años más. Pero cuando ya no pueda trabajar por ley, que ya no pueda trabajar, a lo mejor hago mi propia empresa, porque eso sí se puede. ok, Y entonces me pongo una consultoría o algo así y me pongo a trabajar de eso. Así que no tengo planeado parar hasta que de plano ya no pueda. Hasta que sí de plano ya no pueda, diga ya, mira, acá no funciona o ya no me puedo levantar. Entonces ya, pues ni modo, ahí sí ya, ¿qué se va a hacer? Pero mientras yo me pueda levantar y pueda hacerlo, lo puedo seguir haciendo. ok. ¿Y crees que nos puedas dar un consejo para poder, como, bueno, unos tips que te sirvieron para tu examen de admisión a la universidad? Ah, sí. Mira, pues yo creo que tú ahí tienes que concentrarte en
tienes que ser muy puntual. O sea, no sé si sea el problema general, pero a mí me costó esa parte modificarla. Mira, como a uno le gusta lo que uno hace, Ujú. es quieres profundizar demasiado, ¿no? Por ejemplo, dices, tengo el libro de matemáticas, por decirte un ejemplo grotesco. Tengo el libro de matemáticas, pues me lo voy a reventar todo. Lo voy a Ujú. estudiar todo y todos los ejercicios los voy a hacer. No, no hagas todo. Trata de concentrarte en lo más importante, en lo que te están preguntando, de lo que se trata el tema. Y aunque te cueste trabajo dejar el libro porque dices, está bien padre, el otro me va a ayudar, trata de ser muy objetivo. Esa es Ok, la parte. Evidentemente, en un examen de admisión, te preguntan también preguntas muy generales, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, de lenguaje, o te van a preguntar de ciencias naturales, qué sé yo, ahí en México te preguntan luego cosas bien locas, ¿no? De biología, qué sé yo. Y entonces, pues vas a tener que saber eso y lo vas a tener que estudiar. Entonces, estudia lo más importante, trata de hacer tus programas de estudio para que ya sabes, voy a estudiar esto, luego lo otro y luego lo otro, y te concentras en eso. Acuérdate que en un examen de admisión lo importante es ganar puntos. sí, Entonces, también la estrategia para resolver el examen es muy importante, ¿no? Si te pones a resolver el problema más difícil y dices, no, pues es que el difícil lo hago primero. A lo mejor después ya no te da tiempo de contestar las fáciles y a lo mejor el difícil no lo tienes bien porque pues te costó mucho trabajo y no estabas seguro o qué sé yo, o te equivocaste en alguna cosita y entonces ahí te afectó mucho y ya los fáciles que los tenías seguros porque decías esto los dejo hasta el final, y perdiste porque entonces ya repruebas el examen. Siempre contesta lo más fácil primero, lo que tengas seguro, pum, 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 y ya después te vas a lo difícil. Si el difícil ya no te alcanzó, dices, bueno, pues ya ni modo. También hay que ver cuáles te dan más puntos, ¿eh? sí, claro. Valorar, si uno te da el 50% de puntos, dices, bueno, con este ya tengo el 50, ¿no? Y si lo puedo sacar en el tiempo, pues lo hago. Entonces, Ok, estratégico, siempre tienes que pensar en la estrategia, cuál te va a dar más puntos. Acuérdate, lo más importante es ganar puntos en un examen de admisión. Entonces, concéntrate en ok, eso. Y pues sobre todo estudiar bien, te digo, pero muy puntual, porque no puedes estudiar todo. ok. Bueno, yo sé que estudiaste en la preparatoria 4 igual de la UEM, MEX, Sí, pero no sé si, bueno, en tu tiempo tenían unas materias en quinto y en sexto semestre que se llaman optativas. creo que sí, sí. Bueno, tú que ya sabías que ibas para ingeniería química, bueno, no sé bueno, no sé si te acuerdes de tus optativas o te digo las que nosotros tenemos. Dime las que tú tienes y te digo las que yo escogería. Ok, permíteme. Mm, Mira, las de quinto semestre son administración, bioquímica, dibujo y representación estética, economía, estrategias para la resolución de problemas y toma de decisiones, herencia y evolución. Pues como lo que te había dicho, Mateo, yo, dependiendo de también, porque ahí en las optativas lo que quieres es no, ¿cómo te diré? No, no invertir mucho tiempo, pero por lo que yo te dije la vez pasada, es muy importante que siempre uno como estudiante se trate de preparar lo mejor posible.
lo Ok. mejor posible, para que en el futuro tengas ya los conocimientos y todo te, te salga más fácil. Creo que te mencionaba yo la vez anterior de que eh, a mí una de las cosas que menos me gustó fue cuando un maestro me pasó, que nos Mm, pasó no a mí, sino a otros compañeros míos, a muchos, o sea, prácticamente todo el grupo, era cálculo uno. Y entonces todos estamos felices, pues, mira, pasamos ya, ya pasamos el cálculo, está bien. Sí, pero el cálculo 2 nos iba como en feria porque no entendíamos nada y tuvimos que hacer todo lo del primero. Entonces yo lo que te diría ahí, o las que a mí me gustan, administración y economía. Y por ok. ejemplo, bioquímica, pues está muy buena, pero como es está, bueno, es la prepa, a lo mejor sí te da te da una idea de qué onda con la bioquímica, ¿no? Entonces podría también ser esa. Las otras me suenan así como que super piratas, nada más para taparle el ojo al macho, como dicen, o para ahí ver qué tranza. Eso de toma de decisiones y todo, bueno, pues también a lo mejor lo juzgo mal, puede ser buena, pero de entrada yo diría administración, economía, bioquímica, cualquiera el orden que sea esas, porque mira, si tú estudias administración, tú te vas a dar cuenta que te vas a dar eh, mucho más idea de cómo funciona una empresa. Y si tú te Ok. das mucha idea de cómo funciona esa empresa, cuando tú platiques en una entrevista a la que vas a pedir trabajo, los que te entrevisten se van a dar cuenta, van a decir, mira, este chavo sí sabe de cómo funciona esta la empresa. Entonces ahí vas a tener más chance de, por ejemplo, de ser el jefe, ¿sí me entiendes? De que tengas Ujú. un escalón más arriba que un ingeniero normal. Eso te puede dar la administración, te puede dar la economía. Entonces, de entrada, esas son las que me gustan. ¿Eh? Ok. Estas son las de sexto semestre. Este, mm, computación, no, no es cierto, espera. Aplicaciones de la química, cálculo, bueno, cálculo integral, no. Aplicaciones de la química, computación aplicada, liderazgo, morfofisiología y contabilidad. Pues ahí es casi ni pensarle, ¿no? Aplicaciones de la química y la segunda a lo mejor sería la de informática, Ok. pero aplicaciones de la química te va a dar una idea muy buena de qué tranza, dónde vas a poder aplicar la química. Dices, pues aquí no sabía que la química la podía aplicar. Así que a lo mejor te toca un maestro bueno como el que a mí me tocó que te contaba la vez pasada, ¿no? Era un Mm, ingeniero químico pues exitoso o eso parecía ser. Yo creo que él daba clases pues por el gusto de enseñar, era muy bueno y también él fue uno de las personas que como que te motivan a estudiar ingeniería química porque dice, pues mira, está suave esto. Entonces a lo mejor en una materia como esas puedes encontrar esas, ¿cómo te diré? Esas la idea. cosas que te despiertan Ah, la curiosidad y a lo mejor te resuelven preguntas que tenías y dices, mira esto y esto y lo otro, y te te aseguras de que te guste, pues. ok. Pues esto es todo. Muchas gracias por tu tiempo y por darnos como una idea de lo que podemos hacer y de lo que podemos tener ya siendo ingeniero químico. Esto sería todo. Muchas gracias. Déjale corto aquí. De nada.